Listo. El profe Felipe, buenas tardes. Y buenas tardes Bueno, para todos. muy buenas tardes para todos. Damos nuestra bienvenida a este CIPA muy importante dentro de su proceso. Vamos a ver el tema hoy de funciones. Estamos en sala de la tutora Patricia y quien les habla el ingeniero Felipe Ortiz. Vamos a manejar la agenda de la siguiente manera. Entonces vamos a tener primero un momento en el cual vamos a conceptualizar el tema de función como concepto, como teoría. Vamos a mirar el tema de qué es la función con su retorno, sin retorno, y vamos a hacer una explicación muy breve, muy sustanciosa de lo que es el taller como tal. Realmente este es un tema muy sencillo. Obviamente, para llegar a este punto, pues tuvimos que haber pasado por una serie de todas las demás tareas y todas las conceptualizaciones anteriores para que sea fácil el manejo de funciones. O sea, si yo no sé manejar muy bien el ciclo repetitivo, las pruebas lógicas, los arreglos, pues cómo uso las funciones. Entonces, en ese orden de ideas vamos a iniciar recordando algunas cosas. Lo primero, pues tenemos que trabajar variables, tenemos que trabajar bucles, condicionales. Todo esto se recicla o se retoma para aplicarlos en una función. Realmente las funciones, desde el punto de vista ingenieril, son muy útiles porque aprovecha uno mucho tema de reutilización de código para hacer procesos un poco más ágiles. En cualquier ámbito de la ingeniería de software, ya sea en bases de datos, en SQL, para los que de pronto algún momento van a tocar estas competencias, las funciones van a cumplir un papel muy importante. Y cómo yo hago por medio de esas funciones el llamado a las variables, a los bucles y a los condicionales, que es algo muy importante, y cómo los uso las veces que yo llegue a necesitar un proceso y no tenga que volver a escribir código. Entonces, para conceptualizar un poquitico más el tema, hablamos de que en ocasiones en nuestro código encontramos líneas que se repiten, como lo hemos venido hablando. Ya todos están observando y pueden darse cuenta de que aquí hay código que ya lo han trabajado. Tenemos simplemente un algoritmo donde capturamos unas edades para obtener un promedio. Entonces, si observamos, se captura la edad de 3 personas, se captura después también otro escenario donde se calcula el salario de esas 3 personas y se divide por su promedio, en el caso cada uno por 3 o dependiendo lo que se necesite que se repita. Entonces las funciones en ese contexto pues me van a evitar que muchas veces necesito, por ejemplo, algo que yo diga, oiga, yo necesito sacar el promedio de edades o sacar el promedio del salario. Pues yo en vez de ponerme a crear todo el código, pues yo llamo a la función que me vaya a permitir capturar esa información, esa lista de líneas de código para que sean recicladas y utilizadas para un proceso, entonces para que yo pueda aprovecharlas. Entonces es algo muy importante, el poder aprovechar las líneas que yo defina que se repitan. Entonces, ¿qué son la función? Una función, como lo venía diciendo, es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica, la que ustedes quieran definir, ya sea el cálculo de un salario, ya sea un promedio, ya sea capturar, por ejemplo, una función para que me calcule el IVA, bueno, lo que yo quiera utilizar para que la función la pueda utilizar en cualquier momento. Ya en bases de datos, pues se harán para ciertos procesos de datos que yo quiera aprovechar ciertos datos y que los pueda llamar en algún momento para hacer alguna operación con esas columnas de datos que yo quiera trabajar. Aquí simplemente pues estamos viendo de variables, ¿sí? De variables o ya en ciclos en condicionales o en ciclos repetitivos puedo hacer el uso de esas funciones para evitarme tener que hacer muchas repeticiones en el desarrollo de una aplicación. Entonces, si miramos las funciones, si yo quiero, por ejemplo, una función, aquí un ejemplo muy sencillo, de un saludo, yo puedo decir hola, y es un simple saludo. Vamos a mirar cómo funcionaría. La función se va a llamar saludo, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces uno tiene que saludar? Muchas veces. Entonces yo hago una funcioncita
para que las veces que yo quiera saludar automáticamente él me salude, como vemos en la gráfica. Entonces yo no tengo que hacer repetido el código, sino simplemente llamo la función para que él me salude. Es algo muy sencillo. En igual manera, si yo quiero llamar cualquier función las veces que yo considere, puedo hacer uso de ella para aprovechar la reutilización de ese código y que me traiga lo que yo necesite como una regla de negocio de una empresa. En este caso simplemente es un saludo. Ahora, si miramos esta función, la función se llama saludo y lo que va a hacer es decir hola. Y cuando yo define la función o la vaya a ejecutar, le digo algoritmo, le digo saludar, se va a llamar el programita, y cuando yo vaya a ejecutar, simplemente le digo saludo para ejecutarla y él me va a traer hola, porque él está ejecutando las líneas de la 1 a la 3 cuando yo invoque el saludo, porque está llamando la función. Fíjense que estoy haciendo 3 líneas de código que simplemente las voy a ejecutar desde la línea, en este caso número 8, que es el saludo. Entonces fíjense que es muy interesante. Imagínense ya aquí simplemente una línea, imagínense en un contexto donde haya muchas reglas, pruebas lógicas, condicionales, ciclos repetitivos, y que yo necesite llamar alguna función de esas para hacer algún proceso de validación, por ejemplo, que si usted es mayor de edad puede prestar servicio militar o no, que por ejemplo si usted tiene ciertos procesos puede hacer ciertos elementos dentro de una regla de negocio, depende. Entonces, fíjense lo interesante. Ahora, la función puede tener parámetros de entrada. Anteriormente vimos que simplemente tenían el llamado a la función. Aquí podemos decirle a que a una función le podemos meter un parámetro, así como se ve aquí al lado derecho en la línea 1, se ve que tiene la palabra nombre. Entonces yo le digo función saludo y le va a pasar entre paréntesis una variable que se va a llamar nombre. Y la función que va a hacer, va a escribir como mensaje hola y le va a mostrar el nombre que usted le vaya a capturar cuando la ejecute, porque aquí simplemente de la línea 1 a la 2 y la 3 estoy creando la función para que simplemente cuando yo la ejecute con un parámetro que es el nombre, pues me ejecute y me muestre el nombre. Entonces, cuando yo ya haga el código del algoritmo, saludar, voy a hacer el uso de esa función, simplemente saludar le dice en la línea 7, escribir, ingrese tu nombre, leo el nombre con una lectura cualquiera y ejecuto inmediatamente en la línea 9, como se observa, la función saludo y le paso el parámetro que acabé de leer en nombre para que él me imprima en ese momento hola. Si yo, por ejemplo, digo, en el momento de ejecutar le digo hola y escribo mi nombre Felipe, cuando yo le diga Felipe, inmediatamente a saludo le pasa el nombre de la función y me va a decir hola Felipe en el momento de la ejecución. Esto es bien interesante y muy sencillo, como pueden observar. Hay que tener mucho cuidado los parámetros de definirlos y ejecutarlos con el nombre que se haya definido. En este caso, si saludo se le definió como un parámetro nombre, pues tengo que colocarle el nombre de la función o del parámetro que le estoy definiendo en ese momento. Entonces, fíjense que esto es bien importante. Ahora, hay funciones que pueden retornar un valor. O sea, vamos a mirar eso, ¿qué consiste? Entonces, si miramos, existe una función que se llama otro nombre. Y si vemos, tenemos que le estamos asignando a saludo, le estamos asignando un parámetro que es nombre. Entonces, si yo le digo hola y le digo nombre, pues me está asignando ese valor a esa variable que le estoy definiendo nombre. Entonces, si yo le digo Patricia, por ejemplo, en este caso, y le asigno a esa variable otro nombre en la función, entonces ya queda con ese nombre que le haya definido a la variable que se llama otro nombre, que en este caso la variable de otro nombre va a contener la palabra Patricia. Eso es la definición de la función. Cuando ya voy a ejecutarla, entonces yo ejecuto la variable, entonces le digo algoritmo saludar, se va a llamar así el programa que va a ejecutar la función, entonces se le pide el sistema, el programa, ingresa tu nombre, lo leo con la variable nombre, en ese momento él coge la variable saludo, le asigno un nombre y se lo asigno a la palabra tutora. Y tutora pues, va a tener la palabra a la cual le he definido la variable, en este caso va a imprimir bienvenido al nombre de la tutora en este caso sería Patricia. Entonces fíjense que es bien interesante, funciones que nos van a retornar el valor. Y es muy sencillo el uso. Resumiendo,
Las funciones sin parámetros, como vemos en la gráfica, la función saludo, fíjense que simplemente tiene paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y escribo lo que quiero que me imprima, sin parámetros. Simplemente ejecuta lo que está dentro de la función. La función con parámetros, simplemente dentro de los paréntesis le asigno la variable la cual voy a utilizar para cuando yo la ejecute. En la función como el ejemplo, funciones con retorno, como se escribe nombre, y a ese nombre, o otro nombre, y en este caso, a Patricia se le asigna la variable otro nombre, cosa que él va a retornar dependiendo cuando ya la ejecuten, en el caso de la función con retorno. Eso serían las tres formas de hacer los parámetros. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Muy bien. Profesor, buenas tardes. Una Sí, pregunta. señor. ¿Hay como una etiqueta que retorne? O sea, sin necesidad de poner así otra variable que vuelva al principio. ¿Cómo así? ¿Otra variable? Yo he visto en programas que usan Ah, sí, return sí. o... Ah, return. Pero eso ya es, por ejemplo, en ciertos Sí, lenguajes de programación, como manejen las sí. funciones. Por ejemplo, pero eso ya es en la programación, en el caso programación orientada a objetos, que hay unos temas que se llaman los Ah, métodos, ok. que son los famosos getter y setter. Lo que pasa es que usted ya me metió ya en esos temas, pero bueno, yo le respondo. Así sí. En el caso de un getter o un setter, en algunos casos return, o sea, retorna lo que el método lo haya hecho, pero eso ya estamos hablando no de funciones, sino de métodos, ¿sí? Sin embargo, hay algunos lenguajes, dependiendo la sintaxis, maneja algo que se llama el retorno y retorna lo que le esté pasando a la función, que eso ya son sintaxis propias del lenguaje. Entonces, por ahora, a nivel de algoritmos en PCIN, lo estamos manejando de esta forma. Él retorna el valor que yo ya le he definido a la variable, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? O si no, ya nos vamos a la parte de explicación de la ingeniera Patricia. Les voy a parar acá. Bueno, ¿Alguna pregunta? entonces, Muy bien. Entonces seguimos con la parte práctica. Entonces, bueno, en este momento entonces vamos a ver la parte práctica. Para construir funciones, como el profe Felipe nos acaba de decir, nosotros vamos a tomar una parte de nuestro código, por ejemplo, cuando uno está calculando un ED o algo y lo saco aparte en algo que llamo una función, como ese pedacito de código, y lo tengo que llamar desde un algoritmo, no solamente es construir la función. Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer una función suma, entonces yo por ejemplo voy a tener el algoritmo que se llamará sumar. Y aquí seguramente le voy a colocar al usuario la típica que hemos hecho. Entonces nosotros colocar, definir número 1, número 2 y total. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, como entero. Y hacemos lo que habitualmente ya sabemos hacer nosotros. Lo más difícil, muchachos, era aprender hasta el punto donde ustedes ya llegaron, que era comprender, por ejemplo, ciclos, el mientras, el repetir, algoritmos con matrices y con arreglos, que son los temas más complejos de este curso. Las funciones lo que nos van a permitir es tomar todo eso que ya hemos visto y como empaquetarlo en una parte del código. Entonces, por ejemplo, acá si yo voy a pedir, si voy a sumar dos números, entonces voy a decirle, por ejemplo, ingrese el primer número y lo voy a leer en la variable 1, que ustedes ya lo saben, ya deben estar diciendo, ah, tutor, esto lo hago con los ojos cerrados. Entonces, pero es para ver cómo adecuamos la función. Ingrese el segundo número, entonces aquí le vamos a dar leer num2 y vamos a construir una función que nos sume eso. Para construir una función, entonces nos ubicamos aquí al lado derecho y vemos que acá dice función. Hay algunos versiones de PCIN que tienen algo que se llama proceso, pero pues para unos es proceso, para otros es función. Le doy clic acá. Entonces él aquí ya me crea mi cascarón de la función. Habitualmente, no quiere decir que sea siempre, como acaba de contarnos el profe Felipe, habitualmente lo que nosotros vamos a encontrar en ese cascarón es que esa función va a retornar algo. Como hace un momento nuestro compañero nos preguntó, cuando los que ya han visto algún lenguaje de programación, hay una opción que uno le dice return para que la función nos retorne el valor o algo. Acá pues no existe como tal la instrucción de return,
pero lo que va a hacer es guardarlo en una variable que yo le defina acá. Por ejemplo, yo acá puedo definir una variable que se llame suma. ¿Listo? Entonces acá lo voy a guardar en esa variable. Segundo, yo le tengo que poner un nombre a la función. Entonces, por lo general, una buena práctica para la función es que yo le coloque verbos. Entonces, por ejemplo, sumar números. ¿Listo? Entonces, esta es una buena práctica en funciones, que siempre sea verbos que nos indique qué es lo que va a hacer esa porción de código. Tercero, aquí dice que argumentos. Los argumentos quiere decir que son las variables que él necesita o esos datos que él necesita como de entrada, por decirlo así, para realizar la operación. Por ejemplo, yo lo voy a llamar número 1 o número 2, o podría ponerle num 1, num 2, no hay problema. Entonces ya le estoy diciendo a esta función que se llama así, que va a recibir dos números y va a hacer algo con esos números y lo va a retornar acá. Entonces nosotros vamos a hacer la suma. Entonces simplemente número 1 más número 2. Listo, entonces, y supongamos que a esa suma, además de que ya la sumamos, entonces vamos a hacerle algo más. Suponiendo que aquí tuviéramos operaciones, por ejemplo, multiplicarla por 2. Listo, entonces aquí ya hicimos una serie de operaciones y lo siguiente que yo tengo que hacer cuando tengo aquí ya la función es llamarla dentro de un algoritmo. Yo puedo aquí hacer una función que, mejor dicho, como las que ustedes van a construir, que hace promedios, que hace ciclos y demás, pero si yo no la llamo en el algoritmo, pues se queda como por allá perdida en esta parte del código, porque si no la invoco, que es lo que nosotros decimos comúnmente como programadores, invocar la función, entonces pues nada va a hacer. Para llamarla, acá como esta tiene un retorno que nosotros decíamos que era suma o total, yo la voy a guardar en esta variable de total. Entonces lo que hago es colocar el nombre de la variable, le paso los dos números que me interesa sumar y luego multiplicar por 2 y lo almaceno en esta variable. Entonces fíjense que acá en esta parte es donde coloco la función y luego voy a mostrar el resultado. El resultado es, y mostramos esta variable total. O sea que lo que cambia respecto a lo que nosotros habíamos visto en las sesiones anteriores es que una parte de mi código, yo pude haber hecho esto acá, ¿cierto? Aquí en esta parte, pero pues lo quisimos sacar aparte como para optimizar su funcionalidad. Entonces saco un pedacito de código, es lo mismo que ya hemos hecho acá, solo que lo dejo aparte en algo que se llama función y pues ya la ejecuto. Entonces acá digamos 2 y 3, 5 y 5 por 2, 10. Entonces fíjense que si nosotros le vamos a dar el paso a paso, él empieza siempre por el algoritmo, es lo primero que va a buscar PSeInt. Aquí nos está pidiendo el primer número, entonces 2, aquí estoy pidiendo el segundo número 3. Fíjense cómo acá el cursor, cuando yo llamo la función, salta la función. Está buscando esa función y hace lo que la función le indique. En este caso es sumar y multiplicar por 2 y vuelve y regresa al punto donde había hecho el salto. Entonces por aquí va nuestro cursor, saltó hasta aquí esta parte de función de suma y regresó nuevamente aquí al escribir. Y esas son las funciones. Entonces, por lo general, digamos, la manera más completa de hacer una función en cuanto a su declaración es que yo le ponga una variable de retorno, que le coloque parámetros de entrada. Pero uno puede empezar como a jugar con todas esas variaciones, ¿listo? Entonces puede que tenga parámetros de retorno, puede que no. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos de nuestros talleres. Entonces vamos a mirar acá esta, por ejemplo. Fíjense que ahora nos van a pedir 4 ejercicios en nuestro taller. ¿Listo? La mayoría de los ejercicios, si no es que todos, ya nosotros los trabajamos en algún momento a lo largo del curso. Por eso es importante que ustedes miren dónde tienen los ejercicios y si de pronto no, se me perdieron los ejercicios, tutora, porque formateé el equipo, se me metió un virus, etcétera. Entonces, si quieren nos escriben, profe, regáleme los ejercicios de la fase tal, que nosotros los podemos descargar desde la parte de evaluación donde ustedes lo enviaron alguna vez.
Vamos a construir 4 tipos de funciones, las que nos comentaba hace un momento el profe Felipe. Entonces, pilas porque no todas son iguales. Toca leer qué dice el enunciado en cada uno de esos ejercicios. ¿Listo? Vamos a empezar por esta que es el taller del estudiante 2. Y dice, funciones con parámetros. Entonces, siempre que nos dicen con parámetros, ya sabemos que nos toca pasarle los valores. Eso quiere decir que son parámetros. ¿Listo? Vamos a construir, yo de una vez voy a darle clic aquí al cascaroncito. O sea, parámetros son aquí argumentos. Ahí nos toca pasarle algo porque eso es lo que nos están indicando. Funciones con parámetros, con retorno de valor. Entonces, lo segundo, siempre que digan retorno de valor, o sea, acá nos toca devolverle una variable. ¿Listo? Y algoritmos simples. Estos ustedes ya saben que son los que suman, restan y demás. Entonces no hay problema. Entonces ya sabemos que esta función dice que con retorno de valores y con parámetros. Entonces vamos a ver qué es. Listo. El supermercado D2 se está preparando para ofrecer un super descuentazo este fin de semana para lo que le han solicitado su ayuda en la construcción de un algoritmo. Entonces aquí nos dicen qué debe llevar esa función. El algoritmo debe solicitar el valor del producto. Debe pasar este valor como parámetro a una función. Ahí ya nos están dando pistas que la función va a recibir el valor del producto. La función calculará el valor del descuento, descontará ese valor y retornará el valor de la compra con el descuento. Asuma que el valor es el 15% del descuento. Entonces, si por algún motivo yo cambié de taller y me toca empezar a hacer desde cero toda la parte de las funciones, entonces no hay problema. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio del supermercado. ¿Listo? Como siempre vamos a empezar por el algoritmo. Lo primero que nos dicen es que debemos pedirle al usuario el valor del producto, ¿cierto? Entonces definir valor producto. Entonces digamos como real. Y acá le voy a decir a la persona ingrese el valor del producto. De pronto ustedes cuando resolvieron este ejercicio pedían cantidad y valor. Nosotros acá pues estamos pidiendo el valor. Nos están diciendo que este mismo es el que vamos a pasar aquí a la función. Yo ahorita en la explicación anterior usé diferentes nombres de variables aquí arriba y aquí abajo. Si para ustedes es más intuitivo usar el mismo nombre arriba y abajo, pues lo vamos a dejar así. En este ejercicio lo vamos a hacer así, ¿listo? Entonces, valor producto. Listo, entonces aquí el nombre, calcular descuento, digamos que se llame esta función. Y vamos a devolver una variable de retorno que va a ser el total. ¿Listo? Entonces dejemos acá total también. ¿Qué nos decían acá? Que nosotros pasábamos este valor del producto y arriba toca calcularle el 15% de descuento. Entonces voy a definir un subtotal aquí arriba. Hola, hola. Ah, bueno, listo. Pensé que alguien iba a preguntar algo. Entonces en este subtotal, ¿qué vamos a hacer? Este valor producto que me pasaron a mí lo multiplico por el 15%, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el descuento. Y el total pues sería igual a este valor del producto y le restamos el descuento. ¿Y dónde se almacenó esto? En la variable total, o sea, acá. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos aquí arriba, fíjense que las funciones por lo general, ya en este caso, van a ser las operaciones más fuertes, las sumas, las restas por lo general van a quedar en una función. Ya abajo lo que estamos haciendo es como pedir valores y demás. Bien, entonces ya como aquí tengo esto calculado, voy a llamar la función, voy a ponerle acá, llamar a la función. ¿Listo? Para llamar a la función incluso me puedo copiar aquí porque como es los mismos nombres de variables, lo que puedo hacer es lo mismo que estaba colocando acá. O sea, tal cual copié y pegué el nombre de la función, el valor del producto y el total. Y vamos a mostrarle al usuario el valor del producto es y total. Como me dicen que la función me tiene que retornar, entonces por eso yo tengo que mostrar dentro del algoritmo cuánto fue el descuento. ¿Listo?
Entonces vamos a ver. El valor del producto, 100 pesos y le tenemos que descontar 15 pesos o 1000 pesos más bien. Y tiene que descontarle 150, ¿cierto? Que es 850 pesos. Entonces, si lo ejecutan ustedes después curiosamente, paso a paso, como hace un momento hemos dicho aquí, vemos que nos está pidiendo el valor del producto, que llama a la función, que el algoritmo se fue arriba a la función y está haciendo las operaciones, devuelve en la variable total y acá nos está mostrando que el valor del producto es 850. Sí, David, ya vamos a tener ahorita un link de asistencia que nos va a facilitar el tutor Felipe. ¿Listo? Estas son todas las funciones que son de este tipo. ¿Listo? Entonces son funciones que digan con retorno y con parámetros de entrada. Por ejemplo, yo no sé si alguno de los participantes de la sala también ya tuviera a mano este ejercicio hecho, que lo tuviera ahí. Yo lo tengo acá en este momento, tutor, como para ver cómo transformarlo. Si no, no hay problema. Bueno, entonces voy a seguir con otro. Entonces, de pronto, con lo siguiente, si ustedes ya tienen, pues la idea es tomar partes del código que ya habíamos realizado para no volver a transcribir todo. Eso se llama reutilizar código. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de funciones. Todas las que digan con parámetros y con retorno son de este estilo. Entonces, una variable a este lado, la flechita y unos valores, unas variables que le tengo que pasar. Hay otro tipo de funciones. Hay otro tipo de funciones que nosotros tenemos y que son los ejercicios número 2. Miremoslos por aquí a ver si eran estos. Funciones que reciben parámetros y no retornan valor. Resulta que hay un tipo de funciones, no siempre yo la obligo a que me retorne valor acá. Entonces estas se llaman funciones que no van a retornar valor. O sea, ya se lo reciben los parámetros y ella termina el ejercicio, por decirlo así. Y bueno, entonces vamos a darle clic acá y ya vamos a ver en qué consiste el ejercicio. Ya de hecho, como dice que no retorna valor, esta variable de retorno yo la quito. Todos los ejercicios que digan no retorno valor no van a llevar eso, solo llevan el nombre y los argumentos, ¿listo? Con ese tipo de ejercicios es que vamos. Profe Felipe, nos preguntan cómo quedó el nombre del CIPAS en el acta creado. Sí, ya te informo un segundito, por favor. Ahí por el chat el profe les va a contar. Bueno, entonces íbamos en funciones que no retornan, pero que sí reciben parámetros o argumentos. Es la misma palabra. Entonces vamos a mirar, ya quitamos un pedacito, ¿no? Porque pues esas no necesitan acá de esta parte. Vamos a ver, entonces esa segunda, calcular salario. Esta también ya la hemos trabajado en el curso, este ejercicio a los que venían trabajando con el estudiante 1. Un trabajador en una obra quiere calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 5,000 pesos por hora. Sin embargo, si trabaja más de 40 horas, se le paga 6,000 la hora y a 7,000 por cada hora adicional. ¿Listo? Escribir un algoritmo que lea el número de horas trabajadas durante la semana y calcule el valor del total a pagar. Eso ya lo habíamos hecho en algún momento. Pero entonces nos van a decir cómo están las funciones. El algoritmo por desarrollar se compondrá de una función principal. Aquí ya son dos funciones. Este taller tiene varios ejercicios que son dos funciones. Ya vamos a ver cómo es eso. Y una función definida por el usuario, la cual recibe parámetros y no retorna valor. El número de horas trabajadas durante la semana deberá ser leído en la función principal y posteriormente será pasado como parámetro a una función que tendrá como objetivo calcular y visualizar el total a pagar. ¿Listo? Entonces, bueno, viendo ese ejercicio nos pidieron dos funciones. Entonces vamos a colocarle aquí que este es el ejercicio del salario. Y prácticamente este solamente va a llamar las funciones. Nos dijeron que hay dos funciones, ¿listo? Una que va a ser la función principal, entonces vamos a colocarle incluso ese nombre para que nos guiemos nosotros. Principal. Y que esa función lo que va a hacer es pedir cuántas horas trabajó la persona. La voy a dejar definir horas como entero, leer horas. No sé si alguien de los participantes de sala tuviera este ejercicio, ¿no? Si lo tiene, entonces hable ahora
o si no, pues calle para siempre. Si no, seguimos aquí construyendo. Listo, definir horas como entero, leer horas. Bueno, eso fue lo que nos dijeron aquí que tenía que ser este algoritmo principal. Les voy a guardar acá. Como este es el principal, yo lo tengo que llamar dentro del algoritmo. ¿Listo? Entonces a él, porque si no llamo las funciones, no pasa nada. Segunda función, esa es la que va a hacer todo lo que me piden allá, que es calcular con un condicional las 40 horas. Voy a quitar acá la variable de retorno porque en este tipo de función me dijeron que es sin retorno. Entonces voy a colocar calcular horas. ¿Listo? Y que él tiene que recibir como argumento las horas. Y esto lo que hacía era un condicional. Entonces él decía, bueno, antes de esto, perdón, definir salario, ¿cierto? Y vamos a colocarle que horas extras. Entonces acá él preguntaba que si las horas eran mayores o iguales a 40, miremos a ver cómo es que dice acá, 40 horas o menos. ¿Listo? 40 horas o menos, mayor o igual a 40. Entonces, el salario es igual a la cantidad de horas por 5,000 pesos. Y que si no era, si es 40 horas o menos, es menor o igual. Y si no, o sea, si es mayor de 40, lo que va a hacer es, tenemos que calcular las horas extras, ¿cierto? Que era lo que nos decían ahí. Entonces ya sabemos que 40 horas se va a pagar a un precio y la cantidad de horas pues nos toca restar. Si dicen 50 horas menos 40, ya sabemos que las horas extras fueron a 10. Entonces, nuestro salario será igual a 40 a 6,000 pesos, ¿sí? Más 40 por 6,000 más las horas extras a 7,000, creo que decía por ahí. Listo, y aquí esto, pues ya hicimos la operación y aquí hicimos la operación. Como esta función no retorna, o sea, no tiene la variable a este lado, entonces aquí a nosotros en esa función sin retorno, nos toca mostrar el resultado, porque si no le mostramos al usuario, pues volvemos a quedar como, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿No? Entonces acá, escribir, el salario de vengado, el salario es, ¿listo? Y acá nos vamos con esto. Entonces, fíjense que acá ya tendremos el salario calculado. Listo. Bien. Aquí lo que me faltaba es que como hay dos funciones, ¿cierto? Esta es la que está haciendo el cálculo fuerte, pero como dijeron que tocaba colocar otras, entonces aquí en la función principal, fíjense que dentro de esta función llamo la otra. Dentro de la función principal llamo la que se llama función calcular horas y esa va a pasar acá. ¿Listo? Entonces, definir salario, horas extras, bueno, perdón, salario. Entonces, bueno, esto me genera error porque el algoritmo tiene el mismo nombre de una variable y PCI no lo permite. Cuando les genere este error de los argumentos deben ir entre paréntesis, es que él no permite estos espacios. Entonces ustedes le borran el espacio, ¿listo? Entonces vamos a volverlo a ejecutar. El subproceso principal no debe recibir argumentos, es por esto y es por esto. Listo. Fíjense que no estoy mostrando nada, entonces pues ni idea qué tiene que hacer el pobre usuario ahí. Definir horas como entero, no le mostré aquí, ingrese las horas. Listo, ahora sí, ingrese las horas. Entonces, 4 por 5, 20, 40. El salario es 200,000. Entonces, miremos aquí de curiosos cómo se está ejecutando esto. El algoritmo llama a la primera función, esa se llama principal. Entro aquí donde dice principal, me está preguntando las horas, entonces hace un momento decíamos que era 40, calcular horas y llamo a la segunda función, ahí está validando con el condicional. El salario es salario, ¿listo? Y aquí nos muestra el resultado. Como estas son funciones sin
retorno, entonces fíjense que la diferencia con la anterior es que yo muestro el resultado acá y el algoritmo pues prácticamente lo que hizo fue llamar a una función principal y esa llamó a otra. Pero la función es la que termina como con el mensaje de usuario diciendo el resultado de la operación es tal. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de funciones, donde yo recibo acá argumentos, pero de este lado no tengo nada. Este es el segundo tipo de funciones que hace un rato nos mostró el profe Felipe. Otra tercera variación de eso. Entonces, vamos a mirar por acá. Funciones que no reciben parámetros y retornan valor. Entonces ahora quiere decir que está la variable del lado derecho, pero ellas no reciben valor. ¿Listo? Entonces vamos a dejar aquí para el ejercicio taller 3 y de una vez vamos dejando aquí el cascaroncito de nuestra función. Dice que no recibe parámetros, o sea, esta parte donde dice argumentos no va a llevar nada, pero sí va a retornar un valor. Entonces, así por lo general creo que son todos los ejercicios 3. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos piden. Este es el taller del estudiante número 5. Nos dice, etapas de la vida. Desarrolle un algoritmo que implemente una función que no reciba parámetros, pero debe devolver la edad de una persona, de acuerdo con su año de nacimiento. O sea, esto nos va a clasificar. ¿Listo? Y dice que va con condicionales anidados. Seguramente nosotros ya hicimos los anidados y si no, pues se construye. Que dependiendo de la edad, va a clasificarlo en preinfancia, infancia, adolescencia, joven, adulto. Y dice que la función no recibe parámetros, pero sí va a retornar esto. ¿Listo? De acuerdo con el año de nacimiento. Entonces, pues vamos a hacerle todo esto. Listo. Aquí entonces nos vamos al siguiente, ¿listo? Entonces, como este es el de las edades, le vamos a colocar así. Tercer tipo de función, fíjense que todos más o menos lo mismo. Yo no sé si este lo teníamos entre los talleres, este sí no me suena, tal vez no. Porque si no, pues si alguien lo tiene, si alguien tiene alguno de los ejercicios que estamos contando, antes nos lo facilita y nosotros vemos aquí cómo adaptar el que tienen. Si no, pues vamos a empezar otra vez, ¿listo? Este ejercicio que es el número 3, entonces el de las edades, fíjense que decía que va a retornar algo, pero él no va a recibir aquí el parámetro. Entonces, como no va a recibir parámetros, seguramente a mí me toca preguntarle la fecha de nacimiento dentro, porque no tengo cómo pasarla, porque me dicen, no, tiene que pedirle parámetros. Entonces aquí le vamos a colocar, como es que mencionaron acá, tipo de persona. Entonces la vamos a colocar como tipo. Listo. Entonces, tipo. Y el nombre de nuestra función se va a llamar calcular tipo, por decirlo así. ¿Listo? Aquí nos dicen que nosotros tenemos que colocar la edad y el año de nacimiento como enteros. ¿Listo? Y que teníamos que primero preguntarle al usuario, preguntarle ingrese su año de nacimiento. ¿Listo? Como a ver, yo estoy colocando una I en lugar de la ñ porque a veces los caracteres especiales de computadora a computador pueden generar inconvenientes. Por ejemplo, una ñ, ¿listo? El nombre del CIPAS, por aquí el profe Felipe lo colocó, lo vamos a volver a replicar. Cuarto encuentro CIPA funciones, ¿listo? Ingresar su año de nacimiento. Entonces lo vamos a guardar en esta variable, ¿listo? Y lo segundo es cómo calcular la edad, ¿cierto? Entonces vamos a decir que 2022 es 2022 menos el año o el año menos 2022. Es 2022 menos el año, ¿cierto? Para que no nos quede la edad negativa. Listo. Aquí entonces ya vamos a tener la edad de la persona. Fíjense que aquí en el ejercicio nos decía que dependiendo de estos rangos, entonces nosotros lo vamos a clasificar en algo. Entonces, si edad menor o igual, porque son desde los 0 años hasta los 5, menor o igual a 5, entonces, FINCI, el tipo se llama preinfancia, el tipo generacional, preinfancia, ¿listo? Preinfancia, ¿listo? Como son anidados y sabemos que a ustedes les fascina ser anidados, entonces acá lo vamos a volver a mostrar. Entonces, si edad, el siguiente rango, de 6 a 11 años. Si edad
mayor o igual a 6 y edad menor o igual a 11. Entonces aquí va otro tipo generacional que se llama niño, me imagino, o niñez. Infancia, ni niño ni niñez, es infancia. Listo, si no está ahí, entonces, si no, ay, si no. Vamos a mirar cuál es el siguiente. Sí, edad mayor o igual entre 12 y 18, adolescencia. Mayor o igual que 12 y edad menor o igual que 18. Entonces, tipo adolescencia. Adolescencia. ¿Listo? Si no, y aquí otra vez nos dice, entre 19 y 26, joven. Entonces, si no, si edad mayor o igual a 19 y edad menor o igual que 26, y aquí antes estamos recordando los anidados. Este era joven. Si no, entonces 19, 26, joven. 27 y 59, adultez. Si edad mayor o igual a 27 y edad menor o igual que 59, entonces adultez. Ah, faltan las comillitas. Y si no, seguramente cuando llegó a este punto no tiene ninguno de los demás, entonces lo vamos a dejar como adulto mayor. Adulto mayor, ¿listo? Y aquí quedaron todos nuestros montón de rangos generacionales. Volviendo a recordar los anidados. Bien, entonces como la edad la estamos preguntando arriba, nosotros tenemos que llamar la función, ¿cierto? Este tipo, entonces, el llamado se lo hacemos aquí abajo. Recuerden que el tipo, entonces acá vamos a dejarlo aquí abajo. El tipo es un tipo string porque le estamos colocando comillitas, entonces le pueden colocar abajo definir tipo como cadena, como carácter, perdón. O string como lo llamaban en los lenguajes de programación. Quítenle por acá los espacios para que esto no genere inconvenientes y vamos a demostrar el tipo. Según su edad, su tipo generacional es tipo, ¿listo? Y acá nos vamos a ver. Entonces pongamos aquí a ejecutar un año de nacimiento, digamos que estamos en el 2022, que alguien del 2020 que nació en plena pandemia. Entonces tiene 2 añitos, es preinfancia. ¿Listo? Fíjense acá como cuando nosotros ejecutamos, él empieza siempre por el algoritmo y entonces va a llamar la función tipo porque el algoritmo inicialmente no decía nada y acá nos está pidiendo el año, entonces vamos a colocarle que es del 2000. Él hace aquí la resta y se va a ir por los condicionales como siempre, buscando cuál es el rango, nada que es adolescente. Ya entró aquí en este rango y dijo que es joven y retornó esto, o sea, lo dejó acá guardadito en esta variable, que es la misma variable tipo. Y acá la muestra. Este es otro tercer tipo de funciones. Funciones que acá no van a recibir nada, entonces por eso acá no le capturamos nada antes, pero sí nos está devolviendo un valor, como pasó en este ejercicio número 3. Ahora, ¿qué variación nos faltará? Profe, ¿Sí? buenas noches, perdón, una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que yo estoy desarrollando ese ejercicio en el taller 2, pero resulta que yo me estaba basando a la web conferencia anterior, donde, por ejemplo, la profesora, por ejemplo, hacía el añadido, pero ella cogía y llamaba, por ejemplo, la función debajo de, por ejemplo, de la operación. Ah, bueno, acá, que no lo ponemos arriba sino abajo. Primero va el algoritmo y luego la función, algo así. ¿Esto? Por ejemplo, donde dice si edad es igual o menor a 5, entonces ahí ella Ah, llamaba. ya te entiendo. Entonces, ven, miramos. Vamos a mirar bien, muy bien, muy bien. Sentencia con condicional anidado con funciones que no reciben. Muy buena pregunta. Entonces, vamos a leer muy bien el enunciado. El siguiente ejercicio se debe desarrollar con un condicional anidado con funciones que no reciben parámetros y retornan valor. Bueno, un algoritmo que implemente una función que no recibe parámetros, pero debe devolver la edad de una persona. De acuerdo con su año de nacimiento.
y de según resultado obtenido en la función. Lo que pasa es que en este tipo, por ejemplo, si yo tuviera, ¿qué te dijera? Si yo llamara aquí la función, tendría que pasarle la edad, ¿cierto? Porque como es más o menos así lo que tú decías, que aquí le pasaban como la edad que tenía y en cada uno de estos iba llamando la función. Es más o menos así, ¿tú dudas? Sí, señora. Lo que pasa es que como esta no recibe parámetros, digamos, esta función, como no recibe parámetros, entonces yo tengo que preguntarle la edad arriba, o sea que donde, o aquí abajo más bien en la función. Resulta que donde yo le esté preguntando la edad es donde yo tengo que empezar a hacer la clasificación de si es niño, si es adulto y demás. Si yo aquí tuviera una función que me dijera reciba parámetros, o sea, aquí recibiera argumentos, si yo pudiera preguntar por aquí en el algoritmo ingrese su edad y de acuerdo a esa edad sí pasarla a la función, entonces sí lo podríamos dividir así, pero como no me dejan preguntar acá porque dice que es sin parámetros, entonces cuando son sin parámetros, sí o sí nos toca dentro de la función, porque no le puedo pasar nada. ¿Listo? Entonces es por la particularidad. Lo que tú dices es otra solución que se puede dar a la función, pero debido al enunciado que por ejemplo, no sé si está en otro taller, pero en este que estoy viendo yo, que es el taller 5, dice que no recibe parámetros, entonces yo no le puedo pasar la. Por eso me toca dentro de la misma función hacerle toda la validación. ¿Listo? Es eso, Ah, no listo, sé. profe, gracias. Si lo tienes, tú tienes el 5. Ven, miramos, no dice que esté por ahí en otro lado. Ah, bueno, ya. Entonces, pensé que estaba por aquí en otro, pero es por el tipo de función que nos delimita. ¿Listo? Es lo que pasa en programación. O sea, como cuando les pasa a ustedes con el ciclo para y el mientras y el repetir. Hay ejercicios que se pueden solucionar con cualquiera. Yo no, mira, yo no, pero esto lo hago con un para también. O lo puedo hacer con un mientras, pero como el ejercicio nos decía explícitamente use tal, entonces nos toca adaptarnos a lo que nos solicita. ¿Listo? Vamos a mirar ahora un ejercicio número 4. Ya miramos aquí de este taller, ya miramos de este. Estos ejercicios 4, listo, estos ejercicios 4, entonces estábamos viendo acá, para los puntos número 4 nos están diciendo que usemos el ciclo iterativo con funciones que no reciben parámetros y no retornan valor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué es lo que dice acá. Nosotros seguramente algunos de los ejercicios de estos del ciclo iterativo puede ser que ya los tuviéramos, por ejemplo, como el de la agencia de viajes que está en otro. Puede ser que otros no. Vamos a ver qué nos piden y ya analizamos a ver qué. Dice, la empresa Compupar para este fin de año pagará la prima de sus empleados de la siguiente forma. Quienes ganan hasta 1 millón tendrán la prima del 15%, es decir, el sueldo más el 15% del mismo. Y quienes ganan hasta 1 millón y quienes devengan más de 1 millón, pues solo van a tener la prima del 10%. Se requiere un algoritmo que implemente un ciclo que llame a la función para calcular y mostrar el valor de la prima de Navidad a pagar al empleado. Solicite la cantidad de empleados que conforman la empresa que calcula el valor de la prima a pagar para cada empleado según el rango en que se encuentre. Entonces ya nos dijeron que como es un ciclo, tenemos que construir un ciclo y ese ciclo va a llamar a una función. ¿Listo? Entonces, esa función no recibe parámetros y no retorna valor. Así nos dijeron. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ese tipo de ejercicio. ¿Listo? Ejercicio 4. Entonces, vamos a ver por acá y de una vez dejamos el cascarón de nuestra función. No recibe parámetros, entonces le borramos acá. Y no retorna valor. Entonces, solamente tiene el nombre de la función. Calcular prima. Nos dicen acá que tenemos que preguntar cuál es la cantidad de empleados. Entonces, ingrese la cantidad de empleados. Entonces, lo vamos a guardar en una variable, por ejemplo, que se llame cantidad. Y la voy a definir acá, ¿cierto? Cantidad como entero. Ya nos dijeron que para esos empleados, entonces nosotros vamos a construir un ciclo. Voy a usar aquí un para. ¿Listo? Entonces, para i desde 1 hasta cantidad. Con incremento de 1 vamos a hacer algo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar la función.
Aquí colocamos el ciclo y vamos a llamar la función. Yo no le puedo preguntar aquí, ingrese su sueldo, porque pues no se lo puedo pasar como parámetro porque me dicen que no debe tener argumentos. O sea que eso me toca colocarlo acá. O sea que vamos a definir el sueldo, vamos a definir el incremento y un valor total a pagar. ¿Listo? Entonces esto como entero. Lo primero es preguntarle al usuario, ¿cierto? Entonces, ingrese el valor del sueldo. Listo, entonces acá, leer sueldo. Aquí nos van a decir si es 1.000.000 o no es 1.000.000. Y dependiendo de ese sueldo, entonces por acá nos dicen que le coloquemos el incremento, entonces voy a usar un sí. ¿Listo? Entonces dice que si sueldo es menor o igual a 1.000.000, ganan hasta 1.000.000, sí, menor o igual a 1.000.000, va a recibir un incremento del 15%. O sea, a este sueldo le vamos a multiplicar el punto 15 y eso es lo que nos va a dar el total de esa prima de Navidad o el incremento. Entonces, es esto más lo que sumó acá. Ese es como el total a pagar en ese mes. ¿Listo? Su sueldo más el 15%. Si no es mayor, menor o igual a 1.000.000, entonces se va por acá. Entonces es el 10%. Y esto es lo que vamos a mostrar. Y aquí después de que termina este conjunto o esta condicional sí, le vamos a colocar el valor a pagar. ¿Por qué nos tocó mostrarlo acá? Porque acá no hay variable de retorno de este lado. Entonces, cuando no hay variable de retorno dentro de la misma función, nos toca mostrarle al usuario el resultado. Ya quedó ahí nuestro ejercicio 4 de este taller. ¿Qué voy a hacer abajo? Llamar la función. No lleva parámetros, no tiene retorno, solamente es la función. Entonces, acá la voy a dejar. Le pongo acá. Vamos a ver. Ingrese la cantidad de empleados, solo 2. El valor del primer sueldo. Entonces vamos a darle 1.000.000. El 15% nos va con 1.150.000. El segundo valor, el segundo empleado. Entonces el segundo empleado, digamos que gana 5 millones. A ese solo le van a aumentar el 10%. O sea, es 500.000, ¿cierto? Y aquí está. Fíjense que aquí dentro del ciclo, cuando nosotros lo vemos, esos últimos ejercicios que son los del ciclo, lo que hace es, bueno, aquí pregunta la cantidad de empleados, empezar a ejecutar el ciclo y por cada ejecución que yo le coloque o por cada vez que se ejecuta el ciclo, le está haciendo aquí el valor y la operación y el incremento. Muestra que el resultado se sale de acá, da otra iteración el ciclo y vuelve y pregunta cuál es el valor a pagar y así hasta la cantidad que ustedes le coloquen. Por eso pues acá nos está colocando cada una de las opciones. Este ejercicio se parece un poquito al que tú estabas comentando hace un rato, que dentro del ciclo entonces yo iba llamando la función. Aquí este sí nos da. Bueno, entonces nos falta solo por ahí un taller para mirar alguno de los que ya teníamos, porque ya miramos de este taller, del estudiante 3. Uy, si no hemos visto nada del estudiante 3. ¿Cuál miramos? Este también es muy parecido. Desea aumentar el sueldo a sus empleados y entonces ese también no reciba parámetros sino retorne valor. Se parece mucho, mucho a este que acabamos de hacer, ¿vale? Funciones que no reciban parámetros y no retornen valor. ¿Cuál hacemos del taller 3? Por aquí alguien que está escribiendo el taller 3 cualquiera. Porque ya hemos visto todos los 4 tipos de funciones. Hagamos esta sentencia. Bueno, como por aquí alguien me está escribiendo el taller 3 y no me dijiste más. ¿Quién era por acá? Cualquiera, profe. Cualquiera, listo. Entonces aquí con condicional simple con funciones que reciben parámetros y no retornan valor. Entonces vamos a ver este de la agencia de viajes. ¿Listo? Vamos a mirar qué nos dice este.
Este nos dice que es una función que recibe parámetros, o sea, al lado del argumento debe recibir algo y no debe retornar valor. Entonces, cuando no retorna valor, la función muestra el mensajito al usuario. ¿Listo? Dice que la agencia de viajes va a premiar la fidelidad de los clientes dándole un 10% a los clientes inscritos en la compra de etiquetas. Debe construir un algoritmo que implemente una función que no retorne valor y reciba como parámetro el valor del tiquete. Pregunte al usuario si el cliente es inscrito y demuestre el valor del descuento si aplica. Entonces ahí nos dicen que lo que va a recibir la función es el valor del ticket. Entonces vamos a hacerlo acá. Listo. Vamos a mirar este que es el ejercicio, creo que era el ejercicio 3. Y acá ponemos el cascaroncito de la función. Vamos a mirar. Ahí nos dicen que la función no retorna, entonces le quito acá donde la parte que dice retorno. Aquí vamos a calcular, calcular tiquete. La voy a colocar. Y acá le vamos a colocar el precio. ¿Listo? Lo primero entonces era definir el precio del tiquete. Le voy a colocar igual aquí como entero. Y acá le vamos a preguntar al usuario. ¿Listo? Ingrese, ingrese el valor del tiquete. Y lo colocamos acá en esta variable. Ya con este tiquete entonces nos dicen que, entonces es tiquete acá. Dejemos acá tiquete para no confundirnos. Que con este valor del tiquete nosotros vamos a hacer el cálculo solo si el usuario es inscrito, ¿cierto? Entonces vamos a colocar, definir inscrito. Yo lo voy a dejar como entero y vamos a preguntarle al usuario. Si es cliente inscrito, ingrese 1. Si no, ingrese 0, por ejemplo. Y acá nos tocaría era una condicional, ¿cierto? Entonces acá vamos a preguntarle que si inscrito es igual a 1, es el 10% de descuento. Si no, pues acá no hay descuento. Entonces, ese descuento, démosle acá de una vez descuento. El descuento es igual a este valor del tiquete por el 10%, que es lo que nos decían ahí. Por el 10%. ¿Listo? Y dejémosle una variable total que sea igual al tiquete menos el descuento. Entonces acá nos faltaba la variable total. Listo, ya la tenemos las tres. Si no está escrito, pues lo sentimos. Le podemos mostrar ese mensaje al usuario. No obtuvo descuento. Lo invitamos a inscribirse, etcétera, etcétera, y todo eso que ustedes colocan de manera muy amena en sus programas. Y acá, si tuvieron el valor, entonces acá el valor total a pagar es, y demostramos total. Y este es ese ejercicio, ¿listo? Entonces este era como un ejercicio 4, taller 3. Ingresa el valor del tiquete, 100,000. No le estoy mostrando aquí nada, 100. Definir, escribir, no. Si es cliente inscrito. No llamé la función, ¿sí vieron, muchachos? Entonces, pues no hizo nada, solo me preguntó el tiquete y siguió de largo acá. Entonces, vamos a mirar acá. Por acá me quedó con paréntesis cada vez que copio y pego de arriba. Entonces, me toca quitar esto para que no haya error. El valor del tiquete. Si es cliente inscrito, ingrese 1, si no, ingrese 0. 1. Entonces, 900. Uy, por ahí me quedó con un negativo. Total es igual al tiquete menos el descuento. O es por aquí algo en mi mensaje. El valor a pagar es el total. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, pero ¿por qué menos 900 de nuestros 100,000 menos 90? El tiquete por el 10%, no es que acá es el punto 10, muchachos. Qué pena, pues claro, así eso. Ahora sí, es 90,000.
Entonces, fíjense cómo acá estas, cuando no tienen acá la variable de retorno, yo tengo que terminar dentro de la función mostrando mi mensajito. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces por aquí el profe Felipe ya nos dejó el formulario de asistencia. Lo segundo, entonces, es tener claro cuáles son el tipo de función que nos piden, porque todos los podemos resolver con cualquiera de los tipos de función, pero en los talleres se nos especifica siempre si recibe parámetros, si retornan valor. Entonces, dependiendo de lo que nos digan aquí en negrilla en cada uno de los talleres, nosotros nos guiamos por eso. Listo, leemos, no reciben parámetros, entonces le borro allá donde dice argumentos. No retornan valor, entonces le borro de este lado. Y lo pueden ir desarrollando. ¿Listo? La idea es que ustedes también vayan ejecutando o más bien construyendo las funciones con tiempo. Aquí en estos días le van preguntando al profe Felipe, le van preguntando a la profe Patricia, le van mostrando los avances para ir construyendo las funciones. No dejen todo para última hora porque el último día trasnochando con algoritmos no aguanta. ¿Listo? Y tercero, el sábado tenemos para los que se inscribieron y los que no, pues de todas maneras todavía pueden hacerlo, un encuentro interuniversitario que nosotros llamamos clase espejo. Entonces allá ese es un encuentro donde vamos a estar más de 20 universidades, van algunos argentinos, hay unos de Chile, una universidad de Ecuador, varias universidades de Colombia, y nosotros nos encontramos de manera virtual mediante la plataforma Teams en un enlace que les vamos a enviar al correo. Es el sábado de 8 a 12 del día, entonces siempre lo que hacemos en esas clases es que alguno de los profesores de esas universidades les va a dar una explicación, en este caso sobre los ciclos y sobre arreglos. Entonces, no solamente sobre ciclos y condicionales. Uno de los profes les da esa explicación, luego los dividimos por grupos interuniversitarios, chévere porque de pronto conocen a alguien de Argentina, de Chile, de Ecuador y conocen a alguien de otro país, interesante. Y en cada sala de esas salas virtuales que creamos siempre habrá un profesor acompañando y pues la idea es resolver unos retos. Si no alcanzan a resolver los retos, pues no pasó nada, pero al menos interactué con otros compañeros y soy curioso o curiosa y veo que están enseñando en otras universidades. Por ejemplo, ¿qué enseñarán en Ecuador en la materia de algoritmos? ¿O qué enseñarán en Argentina? ¿Usarán el PC? ¿Será que usan un lenguaje de programación? Al menos uno escucha a los otros compañeros y le despierta la curiosidad. Y también hay un espacio donde ustedes interactúan y conocen a sus compañeros de manera virtual. Es una experiencia muy bonita porque pues es chévere conocer gente de otros lados y más que es virtual se nos facilita a todos. Los que puedan participar de 8 a 12, por ahí les he enviado un formulario y se los voy a volver a enviar. Listo, chévere. ¿Cuándo cargamos este video? Este video al foro mañana lo publicamos y esta noche lo dejo ya en el YouTube y ahí se los cuento, se los envío por el Skype. ¿Listo? Les vamos a enviar otro video de apoyo de un CIPAS que teníamos del periodo pasado para que miren este y también para que miren el video de apoyo porque allá hay otros ejercicios de los talleres que ustedes están desarrollando. Por si tienen dudas en alguno y miran este y miran el anterior para que vayan avanzando. Y por último, entonces, el último aviso, además de la clase espejo y de que sean muy pilosos adelantando esta actividad, si alguno de ustedes quedó pendiente de las tareas anteriores en cuanto a los ciclos iterativos, en cuanto a los condicionales y demás, le escriben al profe Felipe o a la profe Patricia. Seguramente pues ya no se puede sobre el 100%, pero entre tener un 0 y dejar perder 100 puntos y por ejemplo que me califiquen 90, 80, lo que decida la ingeniera Delis en cuanto a esas tareas de recuperación, es mejor a no tener el 0. Recuerden que este curso se pasa con 300 puntos, entonces vayan haciendo ustedes sus cálculos de cuánto llevan en el curso, cuánto vale esta actividad, para saber cuánto les falta para la nota aprobatoria. Lo máximo que pueden sacar en el curso es 500, pero con 300 puntos se pasa el curso, ¿listo? Muchísimas gracias entonces muchachos a todos por su participación, como siempre al ingeniero Felipe que nos colabora mucho con la parte teórica y nos explica de una manera muy fácil todos estos temas muy complejos. Y gracias a todos ustedes por la participación. Listo. No se les olvide diligenciar la asistencia y nos están molestando ahí por el Skype y por el foro. Pregunten todo lo que quieran que por eso estamos. ¿Listo?
Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias a todos. Ingeniera, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Yo soy la tutora Patricia, entonces por acá les vamos a dejar nuevamente Gracias, profe. Gracias. el Skype del profe Felipe y el mío, ¿cierto, profe? Por si tienen dudas por acá, entonces les Sí, dejo señora. mi Ya, Skype. ya lo notamos. Este es mi Skype y ya el profe Felipe les va a escribir en un momento el Skype del profe Felipe. No pueden buscar a él o a mí por si se les perdió el contacto de Skype. Ahí está el Skype del profe Felipe. ¿Listo? Muchísimas gracias, muchachos. Chao, chao y feliz noche. Que descansen. Profe, muchas gracias. Feliz para todos. Gracias. Está bien, hasta Felipe. luego. Gracias, chao. Gracias, feliz noche. Gracias.